Bueno, iniciamos la clase del día de hoy correspondiente a sexto grado, ¿no? Colegio Británico, Roma, la Roma antigua, la Roma antigua en historia universal. A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? Muy atentos, muchachos, en la clase, muy atentos, ¿ok? Listo. A ver, lo primero que vamos a observar acá es el famosísimo Coliseo Romano, los gladiadores, el Coliseo Romano, los gladiadores. Eso te da ya una idea de dónde estamos ubicados culturalmente. Estamos ubicados en la cultura romana antigua. Tú sabes que Roma se desarrolló en lo que es la península itálica, lo que actualmente sería Italia. Por eso vamos a comenzar en orden y tenemos acá primero la llamada ubicación. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ubicación. Ubicación. En la península itálica, ¿ok? En la península itálica, a orillas del río Tíber. A orillas del río Tíber. A los pies, o sea, en el borde, del llamado Monte Palatino. ¿Ok? Península itálica, río Tíber, Monte Palatino. Debes recordar una cosa. Cada cultura antigua siempre tuvo un río importante y siempre se van a desarrollar al pie de ese río importante. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde está eso, profesor? Aquí está, mira. Aquí está. La península itálica y acá está Roma. Aquí exactamente. ¿Está bien? Ahí exactamente. Ese es lo primero que debo saber. Límites. Mar Tirreno al oeste. O sea. Este que está aquí, oeste, este que está aquí se llama Mar Tirreno. Mar Adriático y Jónico al este. Este acá se llama Mar Adriático. Y más abajito, aquí, se llama Mar Jónico. Es el mismo mar, solamente que cambia de nombre nada más. Mar Mediterráneo al sur, ahí está. Acá qué dice, Mar Mediterráneo al sur. En verdad todo es mar Mediterráneo, sino que tiene nombres particulares. Y los Alpes al norte, los Alpes, la cordillera, ok, la cordillera, los Alpes, los Alpes, o sea, aquí. Estos son los Alpes. Ya está, profe. Profe, pero yo veo que, mire, todo lo amarillo abarca Roma, o sea, no solamente es ahí, sino que abarcó mucho más. Claro, pero acá te está dando la ubicación de sus inicios, la ubicación del momento en el cual comienza a crecer Roma. ¿Está bien? Eso es lo que te debe entender. Ok, listo. Ya está entonces ubicado la península itálica, no te olvides. Los orígenes. Los orígenes se explican de manera ideológica y de manera histórica, científica. Al igual que los incas, pues. Los incas tuvieron su leyenda de Manco Cápac, Mama Ocllo, y también tienen una, como se puede decir, un origen real, verdadero, pues. Entonces, acá los orígenes. La leyenda de Rómulo y Remo. ¿Alguna vez habrás escuchado de la leyenda de Rómulo y Remo? ¿Qué tiene que ver con esta imagen de acá? Sobrevivieron gracias a que fueron amamantados por una loba. Sobrevivieron porque se quisieron deshacer de ellos. Su tío se quiso deshacer de ellos y los colocó en canastillas en el río Tíber y fueron salvados por unos campesinos que encontraron a estos niños que sobrevivieron gracias a que fueron amamantados por una loba. Estos chicos crecieron y luego mataron a su tío que había querido deshacerse de ellos. Y uno de ellos, Rómulo, termina fundando
Roma. Esa es la leyenda de Rómulo y Remo. ¿Está bien? Oye, qué raro, ¿no? Mira, 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 mira. A estos niños los colocaron en una canastilla en un río. Esa historia me parece conocida. Como el de Moisés, profesor. Correcto, muy bien. Moisés. Por eso, muchas de las historias de la antigüedad tienen mucha relación. Mucha, muchachos. Son historias muy similares, muy parecidas. Como la historia de Moisés. Eso debemos saberlo. ¿Está bien? Ahora sí, sigamos. A ver qué más dice aquí. Un ratito. Alguien quiso participar. Ajá, Gabriela me respondió también, Moisés. Exacto, muy bien, Gabriela. Sigamos. A ver, ¿qué más debo saber de Roma? ¿Cómo se dividía la sociedad romana? ¿Cómo se dividía la sociedad romana? ¿Ok? ¿Quiénes componían la sociedad romana? Y acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Mira, escúchame. ¿Quién está en la parte superior, en la parte dominante? ¿Quiénes eran, pues, los grandes señores? Aristócratas, dueños de gran cantidad de tierras, dueños de gran cantidad de esclavos. Los patricios. Si me dicen patricios, son la clase dominante romana. ¿Está bien? Clase dominante romana. Los patricios. Luego, ¿a quién tengo? Los plebeyos. Los plebeyos son el pueblo. Son el pueblo. ¿Me entiendes? Plebeyos son el pueblo. Son la clase dominada. Dominada. ¿Está bien? Ahora, entre los dos existen los clientes. No vayas a pensar que los clientes son como ahora, ¿no? Los que te compran algo. No. Los clientes son patricios pobres que han perdido todo, que han caído en desgracia. Esos son los clientes. No se sienten plebeyos, pero tampoco son patricios. Entonces a los clientes no les queda otra que ser vasallos, sirvientes de los patricios. ¿Me entiendes? Prefieren ser sirvientes de los patricios que ser considerado un plebeyo, que es lo peor. Así es. Clientes. Ahora, estas son personas. Debajo de ellos están los esclavos, que para el tiempo de Roma no son considerados personas. ¿Cómo están considerados? Cosas sin derecho alguno. Cosas sin derecho alguno. Son cosas. Los esclavos en Roma son cosas. Yo a un esclavo lo puedo matar y nadie me tiene por qué decir algo. ¿Entiendes? Esos son los esclavos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿tú has visto la película Gladiador de repente? ¿Alguno de ustedes ha visto la película Gladiador? Sí, profesor. ¿Ya? ¿Se han visto la película No, Gladiador? profesor. ¿Ya? ¿Se han visto la película Gladiador? El gladiador era un esclavo. Fuerte, poderoso, lo que quieras, pero esclavo. Podía matar a su dueño al toque. ¿El dueño era qué cosa? Pequeñito ahí. El gladiador era fuerte, otra cosa. Pero era esclavo. ¿Entiendes? Ahora, ya está la sociedad. Ya está la sociedad. ¿Qué más debo tener aquí? ¿Qué más? Ok, ahí está, Matías ya vio eso. También. Muy bien. ¿Qué más, profesor? El proceso histórico. O sea, Roma, en su larguísimo desarrollo,
ha tenido etapas. La primera etapa no es tan conocida, no es tan llamativa y se llama, ¿qué cosa? Se llama la etapa de la monarquía. La etapa de la monarquía. Si te dicen etapa de la monarquía es porque ahí había un rey. La etapa de la república, que es la que vamos a estudiar, esa sí vamos a estudiar. Y la etapa del imperio, que también la vamos a estudiar. También la vamos a estudiar. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, mira lo siguiente. Acá dice AC, acá dice AC. ¿Qué significa AC? Antes de Cristo. Antes de Cristo, correcto. Y acá dice DC. Acá dice AC, DC. ¿Qué significa DC? Después de Cristo, profesor. Entonces, el imperio me dice que fue desde el año 29 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Por lo tanto, ¿yo puedo sacar una conclusión ahí? Yo puedo sacar una conclusión ahí. Muy bien, Gabriela. Yo puedo sacar una conclusión aquí. Que en esta etapa del imperio nació ¿quién? Jesús. Exacto, nació Jesús. Ahí en el imperio romano nació Jesús. ¿Me entiendes? Ahí nació Jesús. Es lo que puedo decir, tranquilamente. ¿Ok? Listo, pero vamos a ver qué más tenemos. A ver. Profe, entonces la primera parte no se va a hacer. No, todavía eso no se va a hacer. Eso lo dejamos todavía para lo que es ya los grados más altos de secundaria. La República, eso sí. La República Romana. La República Romana. Ok. Tú conoces Roma de los emperadores, pues, pero antes de ser la Roma de los emperadores, Roma ha tenido una república. Profe, ¿qué es una república? Una república es cuando tu gobierno está dividido en poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. A ver, en la república, ¿a quién tenemos en la república? En la república tenemos lo siguiente. Primero, ¿cuáles son las instituciones más importantes? El Senado. Habrás visto a estos hombres vestidos totalmente con una túnica blanca allá en Roma. Ellos eran el Senado. Dirigían la administración interna. Dirigían el gobierno romano. O sea, y esta es fija, te lo digo de una vez, esta es fija, apúntalo ahí, queda grabado. Si yo pregunto, ¿cuál es la institución política más importante durante la etapa de la República Romana? Tú me vas a decir el Senado. ¿Cuál es la institución política más importante en Roma durante la etapa republicana? El Senado. El Senado. Profesor, ¿y si había Senado? ¿Había presidente? No, no había presidente. ¿Y cómo se llamaba a los presidentes? Tengo que decir los presidentes porque no había uno, habían dos. Dos habían. Por eso tengo que decir los. Ahora hay uno. En ese tiempo es los, dos. ¿Cómo se llaman? Acá está, ve. Los cónsules. Los cónsules. Así se llamaba. El cónsul. El cónsul, ese era el gobernante. Ejercían funciones de gobierno, funciones militares y administración de justicia. Dos cónsules eran encargados. O sea, esos dos cónsules y el Senado se encargaban de la dirección de un país. ¿Ok? Ante el peligro nacional, los cónsules nombraban a un dictador. Ahí está. O sea, en el caso de que están peligrando las cosas
De repente es un pueblo que viene a invadirnos. De repente nos vienen a invadir, quieren dominar Roma. Los cónsules renunciamos y nombramos un dictador. El dictador que decida qué cosa se hace. Y por lo general ese dictador es un militar. Solamente en el caso de peligro nacional. Entonces, ¿cuántas instituciones políticas tiene la República? La República tiene 2 instituciones políticas. Una, el Senado. 2, los cónsules. ¿Cuál es la más importante? La más importante es el Senado. ¿Ya? ¿Está bien? Listo, creo. Listo. Ya, miren, les estoy diciendo por si acaso. Les estoy diciendo. Ya, y estoy repitiendo. Siguiente. Magistraturas. Magistraturas dentro de la República Romana. ¿Qué cosa es eso de magistraturas, profesor? Cargos políticos. Cargos. O sea, ¿a qué te dedicabas? ¿A qué te dedicabas? Cargos. Entonces, en la República Romana había, por ejemplo, ¿qué cosa? Había pretores. Los pretores eran los que administraban justicia. Los que administraban justicia. Por eso dice acá, pretor impartía justicia. Ya está. Cuestor, ¿qué cuesta? Cuestor, recauda impuestos. Recauda impuestos. ¿Ok? Cuestor, recauda impuestos. Ya está, facilito. Censor, ya pues, censor, ¿qué realiza? Los censos. ¿Y con los censos qué sabes? ¿Cuántos ciudadanos hay y cuántos bienes tienes? ¿Cuántas propiedades tienes? Si no quieres decir eso, acá, censor elaboraba el censo de la población. Ya está, fácil. Edil, encargados del aseo, ornato y conservación de la ciudad. Simplemente el edil es el que se encarga de la conservación de la ciudad. Es el que se ocupaba de la administración municipal. ¿Ok? Eso es por si acaso. O sea, profesor, un edil es como decir un alcalde. Claro, un alcalde es un edil. Un alcalde es un edil. Un alcalde. Así es, un alcalde. ¿Está bien? Listo. Entonces, ha quedado claro. Un alcalde es un edil. ¿Qué me dicen por acá? A ver. Como que tenía que mantener la ciudad limpia. Exacto. Exacto. El edil se encarga de el ornato, el aseo, la limpieza de la ciudad. Así es. ¿Ok? De eso se encarga. Ya por si acaso. Entonces, te decía, ya censor, ya edil alcalde, como decir alcalde, se encarga de la ciudad, exacto. Y te voy a preguntar también. Acá salen varias preguntas, pero de estos te preguntaré 2, creo. 2 te voy a preguntar. El tribuno de la plebe. ¿Quiénes son los tribunos de la plebe? Son los representantes del pueblo. Los representantes del pueblo en el Senado. Representantes del pueblo en el Senado. Representantes del pueblo en el Senado. Ahorita te cuento de ellos. Pero el tribuno de la plebe era un hombre que representaba al pueblo, pero que tenía mucho poder. Mucho poder. Tanto así que, escúchame, que si el Senado sacaba una ley y este tribuno de la plebe sacaba la conclusión de que esa ley perjudicaba al pueblo, o sea, a los plebeyos, porque él representa a los plebeyos, no te olvides, el pueblo plebeyos, el pueblo, la clase dominada. Si una ley es contraria o perjudica al pueblo, él
se puede oponer. Tiene derecho a veto. Veto con V, ¿eh? Derecho a veto. ¿Qué es? Vetar una ley, o sea, suspenderla. Tiene ese poder. O sea, como que le hace el alto al Senado, para que el Senado no cometa excesos contra el pueblo, contra los plebeyos. ¿Cómo se llama? Tribuno de la plebe. Estas son las magistraturas, pretores, cuestores, censores, ediles y tribunos de la plebe. Es como decir cargos públicos en el Estado, cargos públicos en el gobierno. Y acá llegamos a las asambleas. Las asambleas. ¿Ok? Con esto vamos a partir, ¿no? Las asambleas, las reuniones que hacen ellos para poder tomar decisiones. Las asambleas o comicios. ¿Qué cosa es eso? Asambleas o comicios. ¿Ya? ¿Qué cosa es eso? Mira, ve. Mira. Existían tres tipos de asambleas y son fáciles de poder saber cada uno. La curial, asamblea curial, es la reunión de los patricios. La asamblea tribal es la reunión de los plebeyos. Y cuando se reunían patricios y plebeyos, se llamaba asamblea centurial. ¿Me entiendes? Facilito. Curial, patricios. Tribal, plebeyos. Centurial, patricios y plebeyos. ¿Está bien? ¿Ya? No te vayas a olvidar, ¿ah? Curial, patricios. Tribal, plebeyos. Centurial, patricios y plebeyos. Ya está. Y otra cosa más para que te des cuenta. En la asamblea tribal donde se reunían los plebeyos, se llamaba tribal porque ahí escogían al denominado tribuno de la plebe. Tribal, tribuno de la plebe. ¿Qué es el que está aquí? Tribuno de la plebe. Tribuno de la plebe. ¿Dónde es escogido? En la asamblea tribal. ¿Quiénes lo escogen? Los plebeyos. ¿Quiénes son los plebeyos? La gente del pueblo. Así funciona, muchachos. ¿Está bien? Así que no te vayas a olvidar de ello, por favor. ¿Qué más, profesor? Las guerras púnicas. Guerras púnicas. Qué raro ese nombre. Tú tienes que saber que las guerras púnicas es romanos versus cartagineses. Romanos versus cartagineses. Roma versus Cartago, o Cartago como dicen otros. Roma versus Cartago. ¿Por qué se pelean? Se pelean por el control del mar Mediterráneo. Por el control del mar Mediterráneo. Por todo esto. ¿Dónde está Cartago? Aquí, mira. Aquí está Cartago. ¿Dónde está Roma? Roma está aquí, mira. Y ambos quieren dominar todo el mar Mediterráneo. Ambos. Al final, quien logra dominar todo el mar Mediterráneo es Roma. Roma le gana. Pero ¿sabes cuál es lo llamativo de este enfrentamiento? Lo llamativo de esta pelea es la aparición de dos grandes generales. El popular Aníbal, el cartaginés, y Escipión el africano, que es un famoso, el más famoso de los generales romanos. ¿Está bien? Y mira, una novedad en la guerra. Mira qué animal utilizaban para poder enfrentarse. ¿Qué animal enfrentaban? Mira cómo lo acomodaban. Mira cómo lo acomodaban. ¿Entiendes? Este animalito, los elefantes, eran utilizados como si fueran carros de guerra.
Así eran utilizados. Y así se enfrentaban los elefantes. ¿Cómo se llama, profesor? Guerras púnicas. Roma versus Cartago. Por el control del mar Mediterráneo. ¿Está bien? Profesor, ¿por qué elefantes? Porque simplemente eran una especie de máquinas de guerra. Pues, o sea, eran inmensos, eran grandes. ¿Cómo los ibas a detener con la fuerza que tenían? ¿Entiendes? ¿Cómo los ibas a detener? Por eso los utilizaban. El primero que los utilizó es Aníbal, el cartaginés, Aníbal. ¿Entiendes? Todo un ejército de elefantes. Se dice que tenían cerca de 40 elefantes como si fueran tanques de guerra. Bien, ya está las guerras púnicas. ¿Qué más, profesor? El imperio. Todo lo que hemos visto anteriormente es ¿qué cosa? Es la república. La república romana. Ahora veamos el imperio. Si en la república mandaba el Senado, en el imperio manda el emperador. ¿Está bien? Si en la república manda el Senado, en el imperio manda el emperador. ¿Está bien? Manda el emperador. Así es. ¿Ok? A ver, ¿qué me dicen por acá? Profesor, ¿por qué hay un bebito al costado de la estatua? Ah, ok. Ya. Lo que pasa es que aquí dan a entender que todos dependen del emperador. ¿Entiendes? Que está naciendo el imperio, que recién se forma el imperio. Y este imperio tiene que ser manejado por el gran emperador. Así es. ¿Ok? Bien. Mira. El imperio. ¿Quién manda? El emperador. Gobernado por los emperadores. Gobernado por los emperadores. Ya no hay senado. Acá todo lo decide el emperador. El emperador es la máxima autoridad. Único que puede tomar decisiones. ¿Ok? ¿Ya? No, no es el hijo del emperador. No es el hijo del emperador. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a tener. ¿Quién es el emperador más conocido de todos? El más importante de todos. El emperador es César Augusto. César Augusto. Él es el emperador más importante. César Augusto es el más importante de los emperadores. Verdaderamente su nombre, verdaderamente su nombre que va a utilizar en el imperio es Augusto. Él realmente se llamaba Octavio, pero se pone de nombre Augusto. Y César es un título, ¿no? Ave César. Es como decir en la actualidad, una cosa es que le digan a tu papá de repente, no sé, se llama Miguel. Una cosa es que le digan Miguel y otra cosa es que le digan Don Miguel. Don es como un título de más respeto, vamos a ponerlo así. Igual, en el tiempo de Roma, Augusto es el nombre que adquirió y César es como darle una mayor relevancia, ¿no? César Augusto, así, de esa forma, por si acaso. Eso es lo que vamos a tener, ¿está bien? Listo. Ah, ya ves, ahí está, se llama Don Miguel, ahí está. Acá se llama César. ¿Ok? Augusto. ¿Cómo se llama su periodo? El siglo de Augusto. El siglo de Augusto, que también es conocido como la Pax Romana, la Pax de Roma. La Pax Romana, el siglo de Augusto, la época de mayor esplendor de Roma. Ahora, estableció la guardia pretoriana. ¿Tú has visto a los soldados romanos, sí o no? Los soldados romanos. Esos que tienen una especie de escobillón acá arriba en la cabeza, sí. Tienen su escobillón acá arriba. Soldado romano. Esos son la guardia pretoriana, la guardia imperial, la guardia creada por el emperador. ¿Entiendes? La guardia creada por el emperador. Eso es, guardia pretoriana. Ese es lo primero que tienes que saber de Augusto. Y mira, va del 29 a.C. al 14 después de Cristo. Quiere decir
que aquí nació Jesús. Aquí nació Jesús. ¿Entiendes? Tiberio otorgó poder al Senado, dándole la facultad de nombrar magistrados. Si quieres saber quién es el emperador que estaba gobernando al momento de la crucifixión de Jesús, acá lo tienes. Tiberio. Tiberio. Todo el mundo se acuerda de Herodes, Poncio Pilatos, que son gobernantes de las provincias romanas. Pero el emperador era Tiberio. ¿Entiendes? Tiberio. Otra cosa más. Acá con el gobierno de Tiberio dio la crucifixión de Jesús. ¿Sabes dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaba Jesús? ¿Y su ideología? ¿Dónde estaba? Roma está aquí, mira, ve. Pero la ideología de Jesús era aquí. Ahí. Muy lejos. Y otra cosa más te digo. En Roma, ¿creían en varios dioses o en un solo dios? En Roma. Varios. En Roma tenían varios dioses, correcto. Profesor, disculpe, ¿el César no es cuando Jesús dijo al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios? Claro, es cierto. Pero no te olvides que César es un título. O sea, no es que cuando dice acá César Augusto, él sea el único César. César es Tiberio, César es Nerón, César es Vespasiano, César es todos los demás. Porque César no es un nombre, es como dijimos, una especie de respeto hacia una persona. ¿Ok? ¿Ya? Claro. Entonces, eso es, por si acaso. Ahora, tú estás en Roma. Tú crees en varios dioses. Varios dioses. Y aparece un hombre por ahí que dice que es el Hijo de Dios y que el Dios solamente es uno. Yo te pregunto, tú eres alguien de Roma y aparece una persona que dice ser el Hijo de Dios. ¿Le crees o no le crees? No. Por lógica no. Ahora, en Roma había varios dioses, ¿no? Varios. Y aparece un hombre que dice que no, solamente existe un Dios nada más. Está como que contradiciendo sus leyes. Correcto. Eso explica lo que le hicieron a Jesús. ¿Entiendes? Eso explica lo que le hicieron a Jesús. ¿Entiendes? ¿Ok? Por eso a veces cuando escuchamos a la abuelita, papá, mamá, está bien. A Jesús lo trataron muy mal. ¿Por qué? Porque llegó a una sociedad donde había varios dioses y él dijo que no, que había uno. Estaba contradiciendo. Y eso estaba penado con la crucifixión. Y tú me puedes decir también, profesor, pero perdonaron al ladrón y no lo perdonaron a Jesús. ¿Cómo se llamó el ladrón? Barrabás. Barrabás. Exacto, Barrabás. Y tú podrás decir, ¿por qué hacen eso? Ok. ¿Sabes qué? Si el ladrón devolvía lo que había robado, normal, era perdonado. Estaba libre. Estaba libre. Pero Jesús robaba, según los romanos, algo más peligroso. Robaba mentes. Y contradecía
a lo que decía el imperio. Entonces es mucho más peligroso. Profesor, no, ya no me diga nada ya, profesor, me está haciendo qué cosa, no, ya no quiero escuchar nada, profesor. Lo que pasa, chicos, no es que, o sea, que creas que no creas. Lo que pasa es que yo te estoy diciendo lo que pasó en la historia, para entender verdaderamente por qué lo trataron así. Tú ves la pasión de Cristo y es verdaderamente triste. Triste. Pero era porque justamente en ese tiempo Jesús va a ser considerado pues un rebelde. ¿Entiendes? Un rebelde. Por eso, ¿ya? Eso sucedió durante el tiempo de Tiberio. Luego otro gobernante más es Nerón. Nerón mandó incendiar Roma. ¿Pero sabes por qué? La única finalidad era echarle la culpa a los cristianos, a los seguidores de Cristo. Lo que pasa es que con la muerte de Jesús, sus apóstoles hicieron un trabajo, una chamba impresionante y convencieron a muchísima gente. O sea, era como un boom. Convencían a muchísima gente para que se convierta en la fe de Cristo, en Cristo. Y entonces Nerón le dio temor, miedo, eso. Por eso mandó a incendiar Roma y le dijo que fueron los cristianos. Y de esa manera comenzó a justificar su persecución. El emperador Nerón. De Vespasiano, ¿qué tienes que saber? Esto, él construyó el Coliseo Romano, donde peleaban los gladiadores. De Tito, ¿qué hay que saber? La erupción del volcán Vesubio. Si alguna vez en la historia ha habido la erupción de un volcán que se ha visto de distintas partes del mundo, ha sido la erupción de este volcán que está aquí, el Vesubio. El Vesubio. Tal fue su erupción que cubrió con cenizas 2 pueblos enteros. 2 pueblos enteros. Pompeya y Herculano. 2 pueblos romanos. Enteritos, con todo y gente. Todo. Y nunca más se supo de esos pueblos. Tuvieron que pasar cerca de 1500 años para que estos investigadores puedan descubrir que alguna vez en la historia existió Pompeya y existió Herculano. Claro, la ceniza mata, es ceniza caliente de erupción volcánica. Es como tierra que cae constantemente sobre la ciudad y te quema y te ahoga y te mata. Eso es. ¿Ok? Luego, y estos son, por ejemplo, ejemplos de cómo quedó la gente después de que cayó la ceniza. ¿Ok? De que cayó la ceniza. Para explicarte cómo ocurrió esto de acá, hay que explicarte también química. Hay que explicarte también química y tendrías que saber un poquito más. Esto en secundaria sí te lo podríamos explicar cómo ocurrió esto de acá. Cómo sucedió esto de acá. Pero mira, este es el pueblo fantasma, mira. O sea, todo este pueblo estaba bajo ceniza, bajo tierra. Y después de 1500 años lo descubrieron. Eso es lo que ocurrió. Trajano, máxima expansión del imperio. Fija esta pregunta, fija. Esa es una clásica. Es una clásica. Y si te recuerdas, te lo pregunté también en Mesopotamia, te lo pregunté también en Egipto. Siempre se pregunta, es una clásica incluso de examen de admisión de la universidad. La máxima expansión del imperio se dio con Trajano. El imperio romano llegó a su máxima expansión con Trajano. Él es. Luego, Teodosio es el que tanto creció el cristianismo
que lo oficializó. Lo hizo la religión oficial. Por eso a veces las religiones dependen de su gente. Acá tuvo que morir Jesús y sus apóstoles comenzaron a difundir y cada vez había más y más gente convencida. Y los romanos terminaron abandonando sus dioses y colocando a Jesús. ¿Entiendes? Colocando el cristianismo. Oficializó el cristianismo. Y Teodosio además dividió el imperio porque se dio cuenta que era demasiado grande para poder controlarlo, para poder administrarlo. Entonces agarró y dijo, voy a dividirlo el imperio. Creo que así va a ser más fácil poder controlar todo el imperio. ¿Ya? Todo el imperio. Dividió el imperio entre dos, entre su hijo Honorio y su hijo Arcadio. Teodosio tuvo dos hijos, Honorio y Arcadio. A Honorio le dio la parte occidental. Mira, acá está Roma. El imperio de Occidente, con su capital en Roma, se lo dio a Honorio. Y el imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla, se lo dio a su hijo Arcadio. Por eso dice acá, parte occidental, occidental es esto. Parte oriental, oriental es esto. ¿Entiendes? Eso es lo que hizo Teodosio para la mejor división. O sea, profesor, teníamos dos Romas, Roma de Oriente y Roma de Occidente. Claro. Roma de Occidente, Imperio de Oriente, ¿no? Roma de Occidente. Rómulo Augustulo será el último emperador de Roma de Occidente. Y ese será el final de Roma, cuando son invadidos por los bárbaros. ¿Quiénes eran los bárbaros? Todos los pueblos que vivían fuera de Roma eran los bárbaros. ¿Y el Imperio de Oriente, profesor? ¿Qué pasó con ellos? Ellos siguieron viviendo bajo otro nombre, Imperio Bizantino, y durarán 1000 años más. Durarán 1000 años más. Los que cayeron es de esta de acá. ¿Ok? Ah, ya, ok, no te preocupes. Me haces acordar, Tomás Chaliza. Entonces, el imperio de Occidente y el imperio romano de Oriente, no te olvides. Occidente para Honorio, Oriente para Arcadio. Y el último emperador de Roma, Rómulo Augustulo. El último, que cayó en manos de los bárbaros. De los bárbaros. ¿Ok? Listo. Ah, y por si acaso, Rómulo Augustulo, el último emperador de Roma de Occidente, acá está. Y si te das cuenta, es bastante jovencito. Él llegó al poder a los 9 años. Él llegó al poder a los 9 años. Fue emperador de Roma a los 9 años. Y ahí terminó todo para el Imperio Romano de Occidente. O sea, para Roma en sí. O sea, profesor, me estoy dando cuenta de una cosa. El primer gobernante de Roma, como usted dijo en la leyenda de Rómulo y Remo, fue Rómulo. Exacto. Y el último gobernante de Roma, como estoy viendo acá, también se llamó Rómulo. Bueno, Rómulo Augustulo, pero Rómulo. Así es. El primer gobernante de Roma, Rómulo, y el último gobernante de Roma, Rómulo. Coincidencias de la vida. Eso es. ¿Cuál es el principal aporte de Roma a la humanidad? Así como Grecia aportó a la humanidad la democracia, porque Grecia aportó la democracia, Roma, su principal aporte es el derecho. El derecho romano. Es su creación más valiosa. Es la base para todas las constituciones posteriores, para las legislaciones de muchos pueblos. ¿Entiendes? Si tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo estudió alguna vez derecho, o sea, son abogados, o trabajan con abogados, saben claramente que ahí se lleva
derecho romano 1, derecho romano 2? Porque Roma es la base para el derecho. ¿Ok? O sea, para las leyes. Para las leyes. Ah, qué bueno, exacto. Ahí está. Ahí tiene que saber sobre el derecho romano, entonces. Ujú. Tiene que saber sobre derecho romano. ¿Ok? La ley Canuleia, la ley de las 12 tablas, la ley Ogulnia, tantas leyes. Ahí hay un montón, como se dice. Exacto, es el derecho romano. Incluso utilizan palabras en latín para poder hablar del derecho, ¿no? El latín, porque los romanos hablaban latín por si acaso, ¿no? Es como decir, por ejemplo, si yo digo sanguis nova, ¿qué significa? Sangre nueva. Ese es latín, por ejemplo. O los números romanos, por ejemplo, que sí los utilizas en matemática, ¿no? Ok. En la religión eran politeístas y antropomorfistas, o sea, sus dioses tenían forma de hombre. Júpiter, el dios del cielo, el más poderoso, Diana, diosa de la naturaleza, Minerva, la diosa de la inteligencia, y Venus, la diosa de la belleza, del amor. Profe, ¿no son los planetas? Los planetas, correcto. Y aquí lo he puesto para que veas que hay una correlación entre los dioses griegos y dioses romanos. En Grecia era, en Roma, Juno. En Grecia, Zeus, en Roma, Júpiter. En Grecia, Hestia, en Roma, Vesta. En Grecia, Poseidón, en Roma, Neptuno. En Grecia, Hades, en Roma, Plutón. En Grecia, Demeter. En Roma, Ceres. En Grecia, Ares. En Roma, Marte. Y así sucesivamente. Esos son los dioses, por si acaso, de Grecia y Roma. Tienen mucha relación, son muy similares. Por eso hay alguna relación entre ellos, entre Roma y Grecia, muchachos. Desarrollo sobre todo, relación sobre todo de carácter cultural. En arquitectura, el Coliseo romano es lo más importante. Termas son los baños públicos. Los baños eran verdaderamente públicos. Arcos del Triunfo, esto hasta has visto acá. Yo supongo que ha sido al Parque de la Amistad en Surco, supongo que alguna vez has ido. ¿Te ha llevado tu papá, tu mamá alguna vez al Parque de la Amistad en Surco? Creo yo. Si no te ha llevado, ya sabes a dónde ir. Y ahí hay un arco. Son los Arcos del Triunfo. Acá también hay, en ese parque. El Foro Romano, una plaza pública que se encontraba en Roma. Son muestras de la arquitectura. De acá lo más importante, de hecho, de lejos, el Coliseo romano. Es el más importante. ¿Ok?